industrial. A manera de introducción, en Yucatán se conoce una zona llamada Henequenera. En esta zona henequenera, en 1870, el 90% de las fibras mundiales provenían de la península. Provenían de la península. Sin embargo, actualmente solamente el 1.2% de las fibras mundiales provienen de la península de Yucatán. Específicamente, estamos hablando del género agave y la variedad en la que se cultiva en la península es la variedad de Agave fulcroides yasaki. Ahora bien, ¿cuáles son la importancia económica de esta planta? Como tal, las fibras son utilizadas para la elaboración de cuerdas, sogas, papel de celulosa, licor de nequén. Se pueden elaborar artesanías y también se puede elaborar lo que es el biogás. Dentro de estas fibras naturales, aquí les ilustro lo que es una planta de Agave fulcroides. En este recuadro podemos observar cómo se visualizan las fibras secas y cuando hacemos un análisis de microscopía electrónica de barrido, cómo podemos encontrar esas fibras. En el círculo de abajo, en la figura, les ilustro lo que es la celulosa, cómo se observa la celulosa en una planta de agave. Entre esta planta existen tres polímeros principales, que son la celulosa, la hemicelulosa y la lignina, que los podemos encontrar en la pared celular de la planta. Se ha descrito que la composición de principales polímeros en plantas se utiliza para el uso de la bioenergía. O sea, ¿qué quiere decir? Que estos polímeros, en el porcentaje de contenido que tengan es para la aplicación, ¿no? En este caso yo les ilustro en una tabla donde hago la división de plantas herbáceas, cultivos agronómicos y plantas de fibra. Dentro de plantas herbáceas les menciono miscanthus y les menciono carrizo. El contenido de celulosa va de un 20% a un 44% y así sucesivamente lo que es el contenido de hemicelulosas y lignina. En cultivos agronómicos lo que podemos encontrar el arroz, el trigo y el maíz, igual varía mucho en la composición de estos polímeros. Y si podemos observar en las plantas que son utilizadas para fibra, en este caso el yute y el enequén, que es el agave fulcroides, son las que contienen mayor contenido a diferencia de los cultivos agronómicos y de las plantas herbáceas. Ahora bien, la celulosa la podemos encontrar en la pared celular de las plantas. Ellas están conformadas por microfibrillas de celulosa en la pared de las plantas y ya hay muchos estudios reportados que una microfibrilla contiene 36 hebras de cadenas de celulosa. Ahora bien, la celulosa es un polímero lineal de miles de unidades de D-glucosas unidos por enlaces beta-1,4-glucanos. De acuerdo a la biosíntesis de la pared celular, yo les voy a hablar un poquito como para que se den idea acerca de lo complejo que es este mecanismo, en todo lo que hay dentro en el proceso. Como podemos observar, les ilustro una figura de una planta de agave. En las hojas, como mencioné, encontramos las microfibrillas de celulosa unidas por cadenas de beta-1,4-glucanos y aquí podemos encontrar diferentes genes que están involucrados en este proceso. Por ejemplo, se necesita la formación de un complejo de celulosa sintasa y en este complejo están involucradas muchas otros genes, como es en el caso de sacarosa sintasa, como son los genes Corrigan. Dentro de esto, en los rombos de colores, igual les ilustro lo que son ejemplos de polisacáridos en la matriz de la pared celular, así como otro tipo de genes que están involucradas en, por ejemplo, de reconocedores de patógenos como son la callosa sintasa. Entonces, lo que se ha reportado es que la pared celular vegetal representa el recurso de biomasa renovable más abundante para los biocombustibles en la Tierra.
En el grupo de trabajo hemos trabajado en discriminación de grupos genéticos con base a la estructura terciaria de enzimas involucradas en la biosíntesis de pared celular en especies de plantas. Existen muchas enzimas involucradas en biosíntesis de pared, pero como ya les mencioné, ciertos genes claves, ciertas enzimas claves, como son los que están involucradas en la formación de celulosa, de lignina, de hemicelulosas. En este punto nosotros estudiamos lo que son varias secuencias en diferentes plantas de celulosa sintasa y como podemos observar en el primer recuadro, nosotros lo agrupamos en dos prácticamente. ¿Cómo podemos ver, cómo podemos lograr esa agrupación? Bueno, la única diferencia es que al modelar la estructura terciaria de la enzima, lo que observamos es que la composición, la estructura, son diferentes, ¿no? A eso me refiero cuando estoy hablando que se exhibe en dos grupos. En el caso de sacarosa sintasa, esta enzima podemos ver que es muy conservada entre las diferentes especies que se analizaron y en el caso de las glucanasas pues es muy variable, ¿no? Como podemos observar. Posterior a esto, realizamos un análisis de secuencias de celulosa sintasa en diferentes especies. Analizamos orden de familia favales, malvales, rosales, curcubitales, malfifiales, sapindales. Y lo que nos pareció bastante interesante fue una agrupación de plantas que se utilizan para la producción de fibra, que las podemos observar en los triángulos amarillos. Podemos encontrar Borea nivea, que es el ramio, Gossypium, que es el algodón, Populus, lino, hasta el Corchorus, que es el yute. Entonces, esto nos daba como una ventana de estudio de qué comparten más allá, aquí estamos hablando a nivel de secuencia, pero qué comparten más allá estas plantas y bien en el caso de agave que hemos encontrado que tiene un alto contenido de celulosa, ¿qué más podíamos nosotros pues estudiar, no? Bueno, el enfoque pues es como tal agave y bioenergía. Llamemos bioenergía pues cualquier fuente biológica que pueda ser utilizada para generar calor, electricidad y biocombustibles. Ahora bien, les voy a hablar un poquito acerca pues la producción de biocombustibles de segunda generación. Pues primero que nada se necesita material lignocelulósico, se necesitan pretratamientos químicos, físicos, hay tratamientos biológicos, se necesitan digestiones enzimáticas, las fermentaciones y por último podemos, pues ya como tal, la producción del etanol de segunda generación. Ahora bien, como todo, siempre hay una problemática, ¿no? Para cada estudio, para cada cosa de interés. Entonces, estos autores, que los ilustro en la parte inferior, perdón, prácticamente realizan lo que es el estudio de cuáles eran los impactos de los polímeros de la pared sobre la digestibilidad enzimática de las biomasas bajo pretratamientos. Ellos evaluaron diferentes especies de plantas, como es el caso de arroz, trigo, maíz, en sorgo, y pues lo que evaluaron es prácticamente si la digestibilidad enzimática era positiva o era negativa en el caso de los polímeros de la pared, que eran celulosa, hemicelulosa y lignina. Y como podemos observar, en mayoría los resultados fueron negativos, ¿no? O sea, no se obtenía realmente una digestibilidad enzimática aún realizando un pretratamiento. Ahora bien, alguna de las alternativas que nos surgen, pues es que gracias a la secuenciación, a secuenciaciones masivas, pues nos permite poder obtener y poder realizar análisis de secuencias de plantas ya estudiadas, ¿no? En el caso de esto, pues nos permite pues lograr estudios de principales genes candidatos que se puedan utilizar para modificaciones de la pared celular vegetal, ¿no? Entonces, aquí en la tabla les ilustro cuáles son los polímeros de la pared, en este caso,
ya hay muchos estudios en donde podemos observar cuál es la síntesis y cuáles son los que están actuando en la degradación de celulosa o bien otro tipo de proteínas de la pared, ¿no? En este caso, podemos observar en el caso de Arabidopsis una planta modelo. Este gen, por ejemplo, el AT-CESA1 y el 3, está muy bien estudiado que reduce la celulosa, específicamente la celulosa cristalina, pero el rendimiento no logran ver pues algo positivo, ¿no? Aunque en la digestibilidad pues sí logran ver que aumenta la digestibilidad, ¿no? Entonces, otro tipo de genes es el AT-CESA2 y 5, igual de esta manera, aumenta la celulosa y pues aumenta el rendimiento, ¿no? Entonces, y así sucesivamente. Quiero mencionarles igual que otro gen que me parece en lo personal muy interesante, pues es el gen de expansina, como podemos ver aquí en proteínas de la pared, los genes de expansina, los cuales estos están involucrados en los procesos de elongación celular en vegetal, ¿no? Entonces, es nada más una apertura que les doy antes de poder continuar con las siguientes revisiones, ¿no?, que hemos realizado. Bueno, en este enfoque, ahora bien, ya hablamos de modificaciones genéticas de paredes celulares de plantas. En este artículo, Yoshi y colaboradores en el 2011, lo que hacen es el silenciamiento, logran un silenciamiento del transgen. Llamemos un transgen como un gen o material genético que ha sido transferido de un organismo a otro. Entonces ellos trabajan con lo que es el gen PTD-CESA8 y como podemos observar en las figuras, espero puedan ver mi flechita. En la primera figura, en la A, las dos primeras plantas son en las cuales se utilizaron el silenciamiento del transgen. Podemos observar la diferencia a las otras dos, que hay un aumento como tal, ¿no?, en lo que son las plantas. Se ha observado igual que cuando se hacen modificaciones genéticas, pues siempre el fenotipo o digamos que la morfología que nosotros podamos observar es siempre podemos encontrar plantas deformes o puede haber que no haya crecimiento. Entonces, en este caso, pues las plantas tenían cierta curvatura, ¿no?, en los tallos. Luego se observa claramente el aumento de las hojas, en la raíz, una raíz más robusta y logran la regeneración y también pues fue positiva para ambos casos, ¿no? Sin embargo, cuando ellos evalúan lo que son la cuantificación como tal de celulosa y de los polisacáridos no celulósicos, pues sí logran apreciar que en las plantas transgénicas había mayor contenido. Otro artículo interesante es que realizan mutaciones de sitios conservados, digamos de sitios claves de genes de interés, en este caso de arroz, que lo que logran es una mayor resistencia al alojamiento de plantas y a la sacarificación enzimática. Entonces, como habíamos mencionado, una problemática era que a veces no se lograba una sacarificación positiva. Y pues aquí solo les ilustra en el inciso A lo que es el procedimiento para el etanol y lo que son en las tablas, en las gráficas, podemos observar las wild type, que son las plantas silvestres, y los que son las transgénicas. Y se observa que para todo análisis que se realizó, siempre las transgénicas tuvieron mayor porcentaje, ¿no? Entonces los resultados estaban siendo positivos, ¿no? Bueno, en otro tipo de artículo enfocado a modificaciones genéticas es que realizan ingeniería de la pared celular igual en arroz, pero utilizando los que son los factores de transcripción. Los factores de transcripción NAC pues actúan como reguladores maestros de la diferenciación de los vasos vasculares e igual hay mucha información que están involucrados en la formación de pared secundaria en las células de fibra, ¿no?, en las plantas que se utilizan para fibra. Entonces, en este caso, de igual manera se ilustra inciso A, inciso B, la planta control y la planta transgénica. Y sí, visualmente, o sea, de acuerdo a la morfología, pues sí son distintas.
Luego, pues ellos analizan lo que es el engrosamiento y el porcentaje de lignina. Y aquí sí, aquí definitivamente las plantas controles obtuvieron mayores porcentajes, pero cuando evalúan el porcentaje de sacarificación, pues sí, definitivamente, así como la digestibilidad, obtiene mayores resultados los que fueron las plantas transgénicas. Entonces, esto pues va a depender de acuerdo al tipo de estudio en el cual estemos enfocados, ¿no? Y pues siempre llevando de la mano que la sacarificación sea positiva, al igual que la digestibilidad. Se han realizado diferentes modelos de estructuras de la modificación de paredes celulares y pues bueno, en esta imagen yo les ilustro cómo se observa prácticamente, bueno, para entender un poquito mejor, cómo podríamos observar lo que son la celulosa, las semicelulosas, la lignina, amorfas y cristalinas de la celulosa. Y pues bueno, nosotros más bien lo que se busca pues es que haya una mayor producción de biomasa, una mayor digestibilidad y pues todo esto está ligado con genes ya bastante, con bastante información ya en bibliografía, como son las expansinas, como son los xiloglucanos, los xilanos y pues sobre todo la celulosa, ¿no? Bueno, ahora bien, les voy a platicar de que ya existen actualmente pues cultivos dedicados a la bioenergía, ¿no? En este caso yo les ilustro pues estas imágenes donde podemos encontrar a Oryza sativa, que es el arroz, Triticum, que es el trigo, Siamais, que es el maíz, y Sorghum, que es el sorgo. Estos cultivos actualmente se utilizan para la producción de bioenergía. No voy a entrar en contexto, definitivamente por lo que les he mostrado, pues sí, yo pienso que lo que son las modificaciones genéticas pueden llevar a cosas positivas, ¿no? Pero en este caso sí utilizar cultivos para alimentación, yo creo que ahí sí viene un problema, ¿no? Entonces, pues es por ello que el enfoque es hacia agave, que es una planta meramente que se utiliza por sus fibras y pues gracias a las secuencias, a la secuenciación, pues no contamos con un genoma actualmente porque pues es una especie poliploide, hay muchas copias de un mismo gen, o sea, es muy grande el genoma. Sin embargo, pues ya hay transcriptomas de estas plantas, agave de Certe, agave tequilana, agave cisalana y el híbrido 11648. En este estudio, Gross y colaboradores en el 2013 nos permitieron y nos dieron luz prácticamente de qué parte del tejido que estemos analizando correspondía a mayor porcentaje de transcritos. En este caso, nosotros nos sirvió mucho en el trabajo que realicé en la maestría, puesto que en la parte basal es donde hay una mayor biosíntesis de pared celular, biosíntesis de celulosa, biosíntesis de lignina, que era lo que estábamos estudiando en ese momento. Y pues bueno, y colaboradores en el 2018 realizaron el transcriptoma del híbrido y pues lograron identificar 5 genes de celulosa sintasa. Estos 5 genes realizaron análisis filogenéticos para ver cómo era la agrupación entre ellos, ¿no? Entonces, definitivamente, pues, aunque no contamos con un genoma, pero pues esto nos ayuda a tener una vertiente, a ver hacia dónde podemos ir. Bueno, actualmente, ese es un artículo bastante reciente, publicado en junio de 2020, Trigo y Ray y colaboradores en el 2020, pues ellos hacen análisis de transcriptomas de 3 cultivares productores de fibra en agave. Y estos, pues, era totalmente para la aplicación de producción de biocombustibles en regiones semiáridas. Ellos evaluaron agave cisalana, agave fulcroides y el híbrido 11648, que es una cruza de agave amaniensis con agave mustifolia por agave amenensis. Bueno, de esta manera, pues ellos igual nos permiten, pues nos dan la apertura de ver cuáles son genes claves, sobre todo qué especies de las que evaluaron igual es la que nos podría servir más de acuerdo al estudio que estemos realizando, ¿no? Y pues como siempre, aquí tenemos lo que son celulosas sintasas, las xiloglucanasas, entre otras. Bueno, estuvimos trabajando pues lo que son los análisis de secuencias de celulosa en agave.
Como les mencionaba, el genoma es muy grande, entonces por eso igual es muy difícil a veces cazar de cierta manera los genes completos, pero pues al menos en este estudio logramos encontrar la similitud de secuencias. Fue de 100% en 11 accesiones de plantas evaluadas y en este caso pues siempre trabajando con agave fulcroides. Posterior a esto, este es el trabajo que realicé en la maestría, en el cual evalué la expresión del gen de celulosa sintasa en agave fulcroides. Realizamos lo que era el contenido de celulosa en diferentes plantas, siempre de agave fulcroides, pero lo que variaba era digamos, la estrategia que utilizamos para la selección de las plantas. Trabajamos con plantas de mayor longitud, de mediana longitud y de longitud baja. Y lo que nos pareció bastante interesante de todo el trabajo es que posterior realizamos el análisis de expresión de celulosa sintasa y existía la correlación que a mayor longitud de la hoja teníamos mayor contenido de fibra y también había mayor expresión del gen de celulosa sintasa. Bueno, pues ahora bien, estamos trabajando con una colección del Parque Científico y Tecnológico de la Península de Yucatán, dentro de las cuales pues tienen prácticamente todas las variedades que son utilizadas para fibra, que son agave fulcroides yashki, saki, kitanki y en el caso de shishki. Entonces, lo que nos parecía bastante interesante era realizar una caracterización acerca de todas estas variedades para poder, pues, tener esos resultados de cuál era, de acuerdo al estudio que nosotros querramos implementar, tener una guía de cuál era la que deberíamos de estudiar, ¿no? O sea, por ejemplo, cuál de ellas tiene mayor contenido de celulosa, cuál de ellas tiene las hojas más largas, cuál de ellas tiene mayor expresión de genes, ¿no? Entonces nos pareció interesante pues realizar este tipo de estudio pues para próximas aplicaciones, ¿no? Pues para industria, ¿no? En el caso de la bioenergía. Y pues bien, determinamos el contenido de celulosa en especies de agave. Pues aquí no les muestro los datos, ya que es un artículo que pues se va a someter, pero realmente lo que hemos obtenido hasta el momento pues sí es bastante interesante. Definitivamente a todo lo que ha sido depositado a literatura, pues sí sí contamos con los resultados que tienen mayor contenido de celulosa y de lignina, no tan alto, que nos da ciertas ventajas, ¿no? Sobre todo para utilizar este tipo de cultivos y sobre todo, pues para no estar tanto utilizando cultivos que se utilizan para alimentación, ¿no? O sea, siempre ver el lado positivo. Y bueno, pues dentro de las perspectivas, pues tenemos muchas, ¿no? Pues nos falta analizar la expresión por tiempo real de los genes de celulosa sintasa y expansinas, así como seleccionar cuáles son los genes claves y los genes candidatos. Realizar ensayos de sobreexpresión en cultivo in vitro de agave, esto realmente pues es un reto, ¿no? Es un reto, pero pues yo siento que es algo que se necesita hacer y pues igual cuantificar el rendimiento en las variedades de agave y pues como dijo Thomas Edison, no hay sustituto del trabajo duro, o sea, siempre hay que seguir, siempre hay que continuar y pues aunque nos equivoquemos, siempre hay un aprendizaje y pues no me queda nada más que agradecerles a todos por su atención y pues cualquier duda que tengan, pues adelante. Maestra, muchísimas gracias por esta conferencia y este espacio. Le agradecemos de todo corazón que se haya tomado el tiempo de poder compartirnos un poco de todo el trabajo que ha realizado. Y con el mismo entusiasmo con el que acaba de dar esta conferencia, invito a los chicos a que abran sus micrófonos o me escriban en el chat para ir a las preguntas y respuestas. Moderadores, vayan tomando cada una de las preguntas y pues chicos, anímense. Mientras los muchachos se van animando a participar, voy a cederle la palabra a la actual presidenta, Celia Berenice Blanco Cornelio, para que proceda a darle su reconocimiento, doctora. Sí, gracias.
Gracias, Ian. Bueno, creo que ya pueden ver mi pantalla, no sé si me puedan confirmar. Sí, la podemos observar. Muchas gracias. Pues maestra, CEMIC UNACAR otorga el presente reconocimiento a la maestra María José García Castillo por haber impartido la conferencia virtual Enzimas involucradas en la biosíntesis de pared celular en agave y su uso potencial para obtención y degradación de biomasas con interés industrial, en el marco del ciclo de conferencias Las Caras de la Química, que se llevó a cabo los días 4 y 5 de diciembre del 2020. Maestra, muchísimas gracias por participar con nosotros. Y pues los chicos que tengan preguntas, por favor, las pueden hacer en el chat o ya sea bien levantar su mano. Chicos, ¿alguien con alguna pregunta? ¿Comentario, aportación? Sí, yo. Buenas tardes. Adelante, buenas tardes. Para la profesora María José. Profesora, viéndolo de forma particular, o sea, usted, más o menos en qué tiempo, en qué años se pueden utilizar este tipo de materiales biotecnológicos para el uso, por ejemplo, no sé, de combustibles para vehículos o algún tipo de hidrocarburo. Ok, muy interesante tu pregunta. Mira, realmente en otros países ya se utilizan, o sea, ya estamos de acuerdo que pues estamos en un país de tercer mundo, pero en países de primer mundo ya utilizan lo que son biocombustibles de segunda generación. Yo sí al menos considero que más de 10 años aquí. Yo creo que más la problemática no es tanto ver, a pesar de que tiene, digamos, aspectos positivos, porque estamos utilizando pues lo que son biocombustibles renovables, biodegradables, o sea, la toxicidad igual al manejo es mucho menor, ¿no? A que utilicemos una fuente derivada del petróleo. Entonces yo creo que más la problemática ya es más allá, ¿no? De algo más político que de ciencia, ¿no? Pero sí en otros países ya se utiliza. Yo creo que nada más aquí en México, pues sí, hay esperanza, ¿no? De que al menos en los próximos 10 años ya se pueda implementar. Ok. Le hacía la pregunta porque hace como un año vi un documental con referencia a pues que del maíz se estaba sacando una especie de hidrocarburos de distintos tipos, de distintos pues calibres. Y por eso fue la pregunta más o menos como de, o sea, el documental fue hecho en la Ciudad de México, de ahí estaban haciendo en uno de los laboratorios los distintos tipos de hidrocarburos que los iban a poner a pruebas con motores precisamente que utilizan ese tipo de combustibles. Por eso fue mi pregunta, más o menos como en cuánto tiempo, un estimado. Sí, o sea, definitivamente, te digo, los estudios están, ¿no? Pero ahora sí que, bueno, sobre todo igual el momento de hay que acoplar lo que son los, pues la carga, ¿no? De gasolina que sea especializada para este tipo igual de biocombustibles. O sea, es un proceso bastante amplio, ¿no? Entonces yo creo que no lo veremos al menos dentro de 10 años. Muy bien, muchas gracias. Nada. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Yo levanté la mano. Adelante, adelante. Adelante, Bueno, Mariana. sí, mi duda no, bueno, también como que quiero saber si ha tenido esa dificultad al intentar ingeniar algo, ya que, bueno, sí, estamos en un país machista, en el cual si una idea de una mujer
como que tiene éxito, ellos la toman a lo loco y luego la reintegran y se toman todo el crédito. Porque, bueno, eso nos pasó a nosotras en nuestro plantel. Para una feria de ciencias, proyectos ecológicos, y como que le dieron más prioridad a los proyectos eran dados por hombres que por mujeres. ¿Y cómo es que usted ha llevado a cabo todo eso? ¿Cómo le ha influido? Sí, mira, bueno, definitivamente es un problema que se tiene desde hace muchos años. Yo creo que ciertos abusos pues se han vivido, como mujeres hemos vivido, seas estudiante, seas trabajadora, seas en el ámbito en el cual, ¿no? En diferentes roles que tengamos. Yo creo que hay que continuar con una lucha positiva. Creo que la mejor manera de poder estar, lo único que buscamos es igualdad, ¿no? Entonces, si a nivel de investigadores, por ejemplo, el número de investigadores es mucho más alto que de investigadoras, ¿no? Entonces yo creo que hay que empezar por ahí, porque yo igual he notado que cuando tienes una larga carrera, por ejemplo, terminas tu maestría, realizas el doctorado y continúas a la investigación, yo sí creo que podamos lograr tener una aportación positiva, aún que siempre va a haber esa persona, llámese mujer u hombre, o sea, porque eso igual es un problema ya de sociedad que tenemos, ¿no? No solo hay hombres machistas, hay mujeres machistas, entonces siempre continuar con los ideales. Gracias pues en el área en el que estoy, no me puedo quejar, la verdad, del jefe que tengo, porque él es una persona que te deja ser, y espero, hasta el momento no he tenido ese problema, pero espero no tenerlo, ¿me entiendes? Pero yo sí siento, y los quiero invitar a todos ustedes, que siempre para buscar un mejor país donde vivir, empecemos de uno mismo. No tengamos esas costumbres de machistas, menciono de nuevo, ¿no? Hombre y mujer. Al contrario, ¿no? Y pues siempre para lograr más allá, yo creo que para que igual tu voz se escuche, continúen, chicos, o sea, logren, lleguen hasta donde quieran llegar, cumplan sus metas, y eso sí, ¿no? O sea, nunca se dejen, nunca se dejen. Te digo, gracias a Dios, pues no he tenido ese problema hasta el momento, sobre todo que me limiten algún tipo de estudio o algo por el hecho de ser mujer, ¿no? Pero sí hay muchísimos casos en muchas áreas, tú lo has mencionado, desde tu universidad hasta otros centros, y pues realmente hay que seguir, no dejarnos, y siempre de la manera más positiva, ¿no? Espero te haya respondido. Sí, muchas gracias. Creo que la motivación por parte de una mujer importante nos influye mucho. Gracias. Hola, yo quiero volver a participar. Okay. Sí, claro que sí. Mariana, muchas gracias por tu participación. Adelante, te cedemos el micrófono. Pues nada más reforzando lo que decía la profesora María José, efectivamente es esto del machismo, es como una enfermedad social, se le toma así, ¿no? Entonces, muchas veces viene desde casa, desde las familias, ¿no? Porque siempre le dan, por ejemplo, en una familia de papá, mamá, hija e hijo, siempre le dan prioridad al hijo que estudie, que termine, y a la mujer siempre la tienen inculcada de que, bueno, pues ella se va a casar y pues no va a hacer mucho, ¿no? Entonces, creo que todos tenemos que aprender eso, ¿no? Todos somos iguales en este mundo, todos tenemos los mismos derechos y todos tenemos las mismas obligaciones. Entonces, todos tenemos que salir adelante para evitar este tipo de enfermedad social que es el machismo. Sí, muy de acuerdo con tu comentario, y qué bueno que pienses de esa manera. Hola, buenas tardes. ¿Puedo participar? Sí, adelante. Chicos, nada más recuerden que primero las manos levantadas y les vamos haciendo la palabra, pero adelante. Te cedemos la palabra, compañero. Okay, disculpa. No te preocupes. Hola, profesora. Buenas tardes. Yo quiero, no sé, tengo una inquietud. Yo estoy estudiando ingeniería petrolera. Entonces, mi pregunta es, ¿qué
no sé, factible o posible o probablemente estos biocombustibles algún día lleguen a sustituir a los hidrocarburos? O si puede ser algún día que pase eso. Sí, hola. Mira, como le habían comentado al compañero, realmente digamos que aún dependemos de lo que son derivados de petróleo, ¿no? No solamente en área de biocombustibles, sino en plásticos y en otro tipo de productos. El detalle aquí está en de verdad enfocarnos, de verdad como sociedad, pues enfocarnos en lo que sea biodegradable, en lo que sea redituable. Por eso es un reto, o sea, es un reto realmente trabajar con biocombustibles de segunda generación, porque no es solamente lograr desde resultados positivos en los pretratamientos o en una sacarificación o en una digestibilidad. O sea, realmente posterior a, se necesitan hacer estudios una vez ya teniendo el producto para ver el rendimiento, ¿no? Y ahí es donde radica, pues, en este momento la dificultad, ¿no? Entonces, como mencioné anteriormente, o sea, es un reto y hasta el momento puedo atreverme a decir que no, o sea, todavía no se puede, todavía dependemos de lo que son derivados de petróleo en muchos otros productos. No hablo solo de biocombustibles, pero pues siempre es como que tienes la idea y siempre seguir, a menos que de plano veamos de que pues no hay nada positivo, pero en este caso ya viendo todos los antecedentes que hay, pues yo sí considero que sería de mucha importancia irlo implementando poco a poco hasta que llegue el momento en que ya no tengamos que recurrir a lo que es el petróleo, ¿no? Te digo, igual y es algo muy lejano, pero yo creo que sí lo debemos comenzar a hacer, ¿no? O sea, les quiero mencionar pues que hay muchos problemas en el ambiente, hay muchos problemas, hay muchos desastres naturales y todo esto conlleva al mal manejo que nosotros como humanos hemos hecho sobre la tierra. Entonces, por eso hay que buscar alternativas. Digo, poco a poco, el hecho de incluir a los biocombustibles de segunda generación, pero no dejar esa parte, ¿no? Porque al final sabemos que aún tú siendo estudiante de ingeniería petrolera, o sea, prácticamente sabes todos los contaminantes que tiene el petróleo, ¿no? Entonces, igual tú como estudiante puedes tener ideas y esas ideas que tengas, siempre piensa en el momento de algo que sea menos contaminante, ¿no? O sea, o qué puedo implementar, o si puedo ponerle encima al petróleo, o sea, es irnos un poquito más allá. Que sea algo más amigable para el planeta, ¿no? Exactamente. Ok, bro, muchas gracias, te lo agradezco. De nada. Muchas gracias por tu participación. Chicos, ¿alguien más que tenga alguna otra contribución o pregunta hacia la maestra? Si no, para que procedamos a dar cierre a la conferencia, pero sin embargo creo que estas últimas participaciones han sido bastante enriquecedoras al conocimiento de cada uno de nosotros y hacia nuestras prácticas sociales. ¿Alguien más que guste participar con algo, alguna idea, algún comentario, alguna pregunta directa hacia la maestra con respecto al tema que hemos estado viendo? ¿Alguna mano levantada? Bueno, chicos, maestra, quiero agradecerle por la presentación que nos ha dado, por esta apertura de mente de recordarnos que hay que cambiar ciertos hábitos, que hay que ver hacia nuevas tecnologías, que lo que conocemos no es únicamente la verdad absoluta. Llevamos muchos años trabajando con petróleo y antes del petróleo trabajábamos con otro tipo de combustibles y poco a poco se ha ido cambiando esta mentalidad. Como usted mencionó al inicio de las preguntas y respuestas, hay países que ya implementaron este cambio. Sin embargo, considero que gran parte del problema y la problemática que hay es en base
al mal manejo de nosotros como seres humanos ante los desechos, ante nuestra cultura, ante nuestra forma de actuar, ante ciertas actitudes. El problema no es como tal el plástico, el problema no es como tal el petróleo, es nuestro manejo, es nuestro abuso ante este tipo de materiales que hay. Quiero que esta sea una pequeña participación mía. Y me quedo con muy buen sabor de boca de esta participación. Maestra, muchísimas gracias por todo.